Buen día. Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola, buen día, doctor. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Sí. Bueno, discúlpenme lo de ayer, pero son cosas que pasan siempre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a desconectar vamos a desconectar el audio, así optimizamos más la conectividad. ¿Mm? No, el audio no, perdón. Vamos a desconectar la cámara. Así se mejora la conectividad. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy de la investidura de la calidad de heredero. Ustedes esto ya lo tienen que saber. La persona, ¿a partir de cuándo es heredera? A partir de la muerte. Muy bien, exactamente a partir de la muerte del causante. Perfecto. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que tiene que mediar algún acto jurídico, algún pronunciamiento judicial que dé certeza a esa investidura, a esa calidad de heredero. Y entonces, ¿cómo se llama el acto jurídico, la resolución judicial por la que se da una investidura jurídica a la calidad de heredero? ¿La declaración de herederos? La declaratoria de herederos. Esto estamos hablando de las sucesiones intestadas o ab intestato. Y ustedes fíjense que no dice, el nombre no es sentencia de herederos, ni constitución de herederos, es una sentencia declarativa. ¿Y qué quiere decir que es una sentencia declarativa? Por contrario a las sentencias constitutivas. ¿Qué Que el significa? derecho ya lo tenían. Exactamente, que el derecho ya lo tenían, que el juez mira para atrás y dicen, declaro que estas personas ya eran herederas, no son herederos a partir de la sentencia. Ya eran herederas, como son las sentencias de estado de familia declarativas. Este chico ya desde que nació era hijo de tal persona. ¿Correcto? Entonces, la sentencia o la resolución por la que se inviste de un heredero en una sucesión ab intestato es la declaratoria de herederos. Bien. ¿Qué pasa con las sucesiones testamentarias? ¿Cuál es? Y esto tienen que hilar un poquito finito. En las sucesiones testamentarias, ¿cómo queda investido el heredero? Es decir, ustedes presentan un testamento y ¿qué pronuncia el juez para darle una legalidad a esta institución de herederos que ya estaba hecha? Porque la institución de herederos ya estaba hecha antes de la muerte del causante. Se consolida, son herederos en el momento del fallecimiento. Pero el juez, ¿qué es lo que debe pronunciar? ¿La validez del testamento? Declara la validez del testamento y qué más, que es la frase matadora. Presten mucha atención. Ustedes en una sucesión testamentaria presentan el testamento. Si es un testamento por acto público, la escritura. Si es un testamento hológrafo, se pide que esté acompañado por una pericial caligráfica. En el Código de Vélez había que llamar en primera audiencia a 2 testigos que atestiguaran sobre la grafía y sobre la firma. Se cita por edictos y los edictos, si no se presenta ningún heredero o acreedor y si no hay ninguna impugnación, el juez declara, ojo con lo que voy a decir, autos y vistos y considerando, declaro
en cuanto hubiere lugar por derecho. Y acá hace un jueguito verbal, que también lo hace en la declaratoria de herederos. En cuanto hubiere lugar por derecho. Hubiere es una conjugación del verbo haber. Es un futuro subjuntivo. El futuro, ustedes saben que es indicativo y subjuntivo. Los modos son indicativo, subjuntivo y potencial e imperativo. Subjuntivo significa que expresa duda, que expresa posibilidad. Espero que llueva, espero que venga. Entonces el juez usa el verbo haber en el futuro imperfecto. Hubiere. ¿Por qué dice ese hubiere y no dice hubo o ha o hubo lugar? Porque el juez no se juega por decir que tanto la declaratoria de herederos como la declaración del testamento, de validez del testamento, es cierta. Porque ¿qué puede pasar después de la declaratoria? ¿Y qué puede pasar después de la aprobación del testamento? La sucesión, Que aparezca un que nuevo aparezca testamento. que aparezca el Un nuevo nuevo testamento. testamento, que aparezca un nuevo heredero, que el testamento sea nulo. Y si el juez dice, este testamento es válido, cierra toda posibilidad a los futuros avatares. Así como si dice, declaro herederos, entonces tiene esta frase, nuestro idioma es un idioma tan rico que nos da un tiempo verbal para cada circunstancia. Si llega a ser correcto, en cuanto hubiere lugar por derecho, dejando la puerta abierta para todos los avatares que ustedes conocen, que ya los dijeron recién. Entonces, el juez dice, autos vistos y considerando. Declaro, en cuanto hubiere lugar por derecho, la validez, plim, 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 del testamento de Fojas tanto. ¿Qué validez declara el juez? Deduzcan. A ver, ustedes, chicos, son jueces. Me presento yo con un testamento hológrafo o un testamento por acto público. ¿Y ustedes qué van a decir en el momento de declararlo válido? ¿Se van a jugar mucho por ese testamento? ¿Qué puede pasar, No, hijito? primero voy a ver que tenga los requisitos necesarios para que realmente sea válido. ¿Qué requisitos? Los requisitos de que para abrir la sucesión, que son los requisitos del acta de difunción. Sí, no, pero hablamos del testamento. ¿Qué requisitos? Estás por llegar a la verdad, ¿eh? Porque lo tenés, te falta decir la palabra. Supónganse que yo escribo un testamento en la suela de un zapato. ¿El juez qué va a hacer con eso? No es válido. Entonces, ustedes, fíjense, chicos, ustedes ven un testamento, saben si hay herederos preteridos, si hay herederos aparentes, si el testamento es nulo, si yo hice que el escribano lo firmara junto con los testigos y el testador con un revólver en la cabeza. ¿Ustedes lo saben eso? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿se van a jugar por el contenido del testamento? ¿Por la faz material del testamento? No. ¿Por qué faz se van a jugar? Porque lo tienen ahí mirándolo. Y lo dijo la alumna que me decía lo de los requisitos de las partidas y demás. Se van a jugar por la faz que, bueno, se los voy a decir. Declaro, en cuanto hubiere lugar por derecho, por las dudas, ojo que puede aparecer otro, en cuanto hubiere lugar por derecho,
formal del testamento. ¿Queda claro? ¿Qué está diciendo el juez? A mí me presentaron un papel que cumple con todas las formas que requiere el testamento. Ah, pero usted dijo que el testamento era válido y resulta que habían violado la legítima. Bueno, a mí no me importa, yo dije que formalmente era un testamento. ¿Se dan cuenta lo que les quiero decir? ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. ¿O hay duda? Porque ustedes fíjense que la sucesión puede llegar a ser un procedimiento muy pérfido y muy secreto. Entonces, un señor tiene 45 hijos en la ciudad de Buenos Aires. Muere en la ciudad de Casabindo, provincia de Jujuy. Entonces yo cuando, que esto también se lo voy a enseñar, yo cuando hago redactar el acta de defunción, digo, último domicilio, San Martín 2529, Casabindo, provincia de Jujuy. ¿Dónde abro el juicio sucesorio? En el lugar En el del último último domicilio domicilio. del El santo. último domicilio, Casabindo. Publico edictos en La Voz de la Verdad de Casabindo y en el Boletín Oficial de la provincia de Jujuy. ¿Quién se entera en Buenos Aires? O peor todavía, en Francia. Entonces, todo ese secreto, toda esa unilateralidad, eso que lo define al juicio como un juicio voluntario, tiene que tener en algún momento el momento para el pataleo, digamos, para que se presenten. Y es antes o después de la declaratoria de herederos o de la declaración formal, que las dos son en cuanto hubiere lugar por derecho. ¿Fui claro? ¿Fui claro? Sí, doctor. Sí. Supongamos, yo a ustedes les hago un juicio por daños y perjuicios por 5.000 pesos. El juez sentencia que ustedes me paguen a mí 5.000 pesos, ustedes apelan a la Cámara lo confirma. Y nadie lo apeló a la Corte por recurso extraordinario. ¿Alguien puede en algún momento de la vida venir a tocar esa sentencia? ¿Puede venir alguien a tocar esa sentencia? Otra. Un señor le roba la billetera a una señora en el colectivo. El juez lo castiga con 2 años de prisión. Firme. ¿Alguien puede venir a tocar esa sentencia o juzgarlo de nuevo por lo mismo? No, No, No. porque la sentencia hace ¿qué? cosas juzgadas. Cosa juzgada material. Lo que ya fue motivado. Ah, no, pero mire, acá el presupuesto que presentó era de 5.000, pero en realidad pagó 4.000. Embrómese, señor. Si no lo dijo cuando fue su momento, ahora embrómese. ¿No es así? Entonces, las sentencias son intocables. Las sentencias hacen cosas juzgadas material. Pero la declaratoria de herederos y la declaración de validez del testamento, como el resto de las sentencias de la materia de familia, hacen cosas juzgadas formal. Quiere decir que esas sentencias pueden cumplirse, pueden inscribirse y demás, pero están abiertas a ser modificadas. ¿Las modificamos así porque sí? No, por supuesto, No, por supuesto que no. por una razón fundada. ¿No es cierto? Entonces, hasta acá llegamos con que la sucesión ab intestato termina con la Declaratoria de herederos. y la sucesión testamentaria termina con la ¿qué? Declaración de validez. ¿De validez qué? Del testamento. En cuanto a En cuanto hubiere derecho. en cuanto a sus Más. no en cuanto a su contenido. Muy bien, voy a hacer un paréntesis ahora, que esto les va a servir para su vida profesional. Ustedes hacen una sucesión y tienen datos que surgen a partir de la documentación que presentan. ¿No es así? Y en la documentación que presentan
hay distintas clases de datos. En un certificado de función lo hace el jefe de registro civil con la constatación de defunción firmada por el médico o por la sentencia de un juez donde dice las causas de fallecimiento. ¿No es cierto? Si no hay ningún médico para que firme. Entonces, el funcionario dice, certifico que Daniel García murió tal día a tal hora de tal causa. Eso lo certifica porque lo vio, ¿correcto? Si llega a haber algún error en ese certificado de defunción, ¿qué hay que hacer? En esos datos, en lo que el jefe de registro civil certificó porque lo vio, ¿qué hay que hacer? Hay que declarar la nulidad. ¿Activa? Declarar la nulidad a través de qué. El juez se equivocó, el jefe se equivocó y en vez de poner año 1995, era el año 1996. Cuando son los datos, esto presten atención, cuando son los datos que el funcionario certifica porque los vio de otra planilla, de otro certificado, que es la constatación del fallecimiento, del nacimiento, de cualquier partida, hay que hacer una rectificación de partida. ¿Correcto? Hay que hacer un juicio de rectificación de partida. Se le demuestra al juez que no murió en el 76, murió en el 77, y el juez ordena esa partida rectificarla por nota marginal. Entonces, cuando tienen un problema de esos, tienen que primero rectificar la partida. Después hay datos que el funcionario del registro civil los escucha y los escribe. Entonces dicen, certifico que comparece el señor Juan García, que mediante constatación de defunción acredita el fallecimiento de Juan García el 5 de enero de 2007 a las 23:22 de la tarde. Y manifiesta que murió en la calle Córdoba 4545, bueno, que es el hospital privado, Mar del Plata. Y que era hijo de María Jiménez, de Susana García y de Pedro Rodríguez. ¿No? Muy bien, entonces ahí tenemos unos datos que el jefe de registro civil ve de la constatación de fallecimiento. Esos datos no se pueden tocar. ¿Correcto? Cuando ustedes tienen en el sucesorio una partida de defunción que yerra los datos, pero los datos que el funcionario escuchó, no que leyó, que es todo lo que declara el que va a hacer el acta de defunción, que casi siempre es de la pompa fúnebre, ¿ustedes qué hacen? Si dice que murió en Mar del Plata, último domicilio Mar del Plata, y tenía el último domicilio en Buenos Aires y había venido unos días de vacaciones a Mar del Plata, ¿qué tienen que hacer? ¿Rectificar la partida? Pedir la nulidad. No. Directamente, esos datos los pueden controvertir por una información sumaria de testigos. Esto que les quede bien en claro porque después empiezan con la nulidad, qué sé yo. Entonces, retomamos. Si hay un dato que es incorrecto, pero el funcionario certifica que lo leyó, rectificación de partida. Si es uno de los datos que se le informan, último domicilio, porque el médico, cuando hace el certificado de defunción, la constatación, ¿sabe cuál era el último domicilio? Llegó un herido a Mar del Plata. ¿El médico va a poner cuál era el último domicilio? No, porque no lo sabe. Y a veces de chambón o de apurado, cuando declaran último domicilio Mar del Plata. Resulta que el tipo vivía en Departamento Judicial Dolores. Entonces se llaman dos testigos en primera audiencia, quiere decir que no es que se cita una audiencia, la contraparte y demás, que dicen, no, en realidad el señor vivía en Dolores, pero vino a vivir a Mar del Plata. Mientras sea dentro de la provincia, se admiten esas informaciones sumarias y se puede cambiar la competencia del juzgado. ¿Quedamos en claro?
¿Quedamos en claro o fui muy rápido? Sí, sí, está bien. Ahora Bueno, sí, gracias. y ahora hay por tercer error, supongamos que en el certificado de defunción dice que murió Juan José García Fernández, documento 0000. Y en el título de propiedad dice que es Juan José García, documento 0000. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Sí, le falta para tener el nombre. Le falta el Eso sí. Fernández. Pero coincide el número de documento, coincide el domicilio, coincide la fecha de nacimiento, coincide quiénes son sus padres. Evidentemente, ¿es la misma persona o no? Sí, Es la misma persona. Bien. No cabe otra duda, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo que tienen que hacer, y esto grábenselo y escríbanselo en algún lado, es un auto de identidad. Auto de identidad, que se hace en la misma sucesión y le dicen al juez, en el certificado de dominio dice Juan José García y en el de defunción dice Juan José García Fernández. Pero fíjese, doctor, todos los demás datos surgen. Evidentemente uno no le puso Fernández. O en apellidos extranjeros, por ejemplo, tienen una K de más o una K de menos. ¿No es así? Kerskovich. Uno termina con Kerskovich y otro con Kerskovich. Coincide el lugar de nacimiento, coincide todo. Es evidente que es una misma persona. Entonces ustedes le dicen al juez que es una misma persona y le demuestran al juez. El juez lo pasa al fiscal, el fiscal presta su conformidad o no, y entonces se saca un auto de identidad que dice, auto de identidad, declaro que los señores Juan José García y Juan José García Fernández son al solo efecto de este sucesorio, bajo todas las circunstancias, una misma y única persona. Entonces, ¿qué les salva eso a ustedes? acreditar de que la persona es la misma y se puede seguir con la sucesión. Sí, o por ejemplo, les lo salva de tener que rectificar una partida del año 60 antes de Cristo, porque es el nacimiento que le falla el que está el detalle. ¿Se dan cuenta? Entonces la sucesión le permite, si el fiscal no considera que están violando el orden público, cuando son cosas que se nota seguro que son el mismo dato, declararlos solamente para ese sucesorio y no para otras cosas. Una misma y única persona. ¿Quién me puede explicar, a ver, auto de identidad, a ver si lo entendieron? Porque si no lo entendieron, lo explico de nuevo. Doctor, en este caso de autoidentidad, Sí. que correspondería cuando hay una letra o un apellido de más o de menos, O un número. o un número, Sí, y para no... Perdón, o una Sí, fecha o un domicilio. para no ir a la rectificación de datos, se Claro, hace esta autoidentidad para claro. poder resolverlo más ágilmente para que puedan proceder a la sucesión. Y En el caso de que la persona, perdón, supongamos que solamente tenga... vale para la sucesión. Perdón, solamente vale para la sucesión. Decime. Sí, supongamos que el registro civil, cuando hizo el DNI, también puso mal, no sé, una letra del apellido. Esto también podría servir para poder hacer mención, en vez de hacer una rectificación, pedir un auto de identidad. Por ejemplo, le hicieron el DNI nuevo, pero en vez de poner Inocencio con C, le pusieron con S. Al solo efecto de la sucesión. Perfecto. Es decir, te sirve para la sucesión, pero después no podés agarrarte de la sucesión para decirle a la policía que te lleva preso, no, miren, la sucesión decía con ese, y con C era lo mismo. ¿Me entendés lo que te digo? Para sortear el efecto de la sucesión, Juan Inocencio de la Torre García Mendi.
con ese. Y en el certificado, en el informe de dominio está Juan Inocencio con C de la Torre García no sé cuánto, mismo domicilio, mismo documento, es el mismo. Pero no lo puedes hacer valer fuera de la sucesión. ¿Quedamos en claro? Sí, sí, ¿Queda doctor, en claro el gracias. auto de identidad? Bien. Admisión de heredero. Ustedes tienen una sucesión donde hay varios herederos y uno de ellos no tiene la documentación porque la partida la perdió, porque porque nació en Indochina, porque nació en Borneo. ¿Qué tienen que hacer? Se presentan la mujer y 5 hijos. El quinto no tiene los documentos, no tiene la partida de matrimonio. ¿Qué pueden hacer? Los demás Los herederos lo actores pueden reconocer. para Espere, que no rectificarlo. escuché nada. ¿Cómo? Que los hermanos o Sí, la cónyuge va sí, a reconocer, digamos, al quinto para rectificar exactamente. que se corresponde. Cuando un heredero, cuando los herederos son hábiles y acreditado en el vínculo y uno no lo puede acreditar, puede admitirlo como heredero al solo efecto del sucesorio. Es decir, que de eso no se pueden agarrar para decir, para hacer una filiación, por ejemplo. ¿Quedamos en claro? Pero no se maten buscando una partida que está en el otro lado del mundo, que los admitan como herederos nada más. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Bien. Ustedes hacen una sucesión que tiene, el acervo hereditario es una casa en Mar del Plata. Y obtienen declaratoria de herederos. O hacen una sucesión que obtienen la declaración de validez en cuanto a su forma del testamento, de una casa en Mar del Plata. Fenómeno. ¿Cómo pasamos el dominio? Esta casa que figura a nombre de Juan García, ahora es de José Pérez y Juan Fernández. ¿No es así? Porque son los hijos. Entonces, ¿bajo qué acto material se inscribe la sucesión? Y el registro de la propiedad sabe que en vez de la casa pertenece a Juan Fernández, pertenece a sus hijos, José Fernández y María Fernández. ¿Cuál es el trámite que hay que hacer? ¿Me entienden la circunstancia? ¿Dónde está el registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde va a estar? Colón Independencia, doctor. No, esa es una delegación. El registro de la propiedad está en La Plata, En La Plata. donde cada inmueble de la provincia tiene su foja. En La Plata, ¿cómo saben que la casa esta no es más del señor Juan Fernández, es de sus hijos José y Martín Fernández? Tienen Puede ser que inscribirlo. Tiene que inscribirse. inscribirlo. ¿Y cómo se hace la inscripción? Se manda una carta diciéndole, señor, mire, se murió Juan Fernández y tiene que ponerlo el nombre de José Fernández. No, se manda el testimonio y se manda un oficio diciendo que la casa de nomenclatura catastral tal y matrícula tal va a pasar a ser de tal persona y lo inscribe. Ahora bien, ¿qué es lo que se inscribe? En la declaratoria, cuando hay sucesión a intestato, se inscribe la declaratoria de herederos. Y cuando hay sucesión testamentaria, ¿qué es lo que se inscribe? ¿Qué es lo que se inscribe? ¿Les parece a ustedes que puede inscribirse una, a ver, una niñedad, tanto como que diga declaro en cuanto hubiere lugar por derecho que el testamento es válido en cuanto a su forma? ¿Eso se podría inscribir o es un poquito poco? No, debería darse la institución del heredero que tiene ese O testamento. sea, entonces, ¿qué es lo que hay que inscribir? La investidura de los herederos. No, sí, pero ¿qué es lo que hay que escribir? Para la investidura del heredero Hay ya que todo. escribir la voluntad del fallecido, que está en el ¿Y testamento a dónde? través del... Que está en el testamento. Entonces, ¿qué hay que inscribir? El mismo testamento. El mismo testamento.
En conclusión, sucesión ab intestato se inscribe la declaratoria, sucesión testamentaria se inscribe el testamento, que se hace un testimonio, no es que se arranque y se manda por carta. Ustedes lo copian y después lo firman, ¿no es cierto? Quedamos en claro. Se inscribe el testamento. ¿Estamos en claro hasta ahora? Sí, sí. Sí, muy bien. ¿Cuántas sucesiones puede haber de cada persona? Uno. Uno, muy bien, uno. Entonces, ¿qué recaudo toma el Estado para saber que haya una sola sucesión tramitando? Consulta en el registro donde están abiertas las sucesiones para que esto sea correcto y no haya más de una sucesión abierta. Si lo hubiere, sí. La última... A ver, muy bien. ¿Ese registro cómo se llama? Registro de... Universal de... No, de... registro de testamentos, no, registro de juicios universales. Sí. Registro de juicios universales, que es donde se inscriben todos los juicios universales. La sucesión, la insania, el concurso y demás. Entonces te informa, ya hay uno. Bien. Entonces resulta que hay, hay dos dando vuelta. Si son dos sucesiones, una testamentaria y una ad intestato, ¿cuál no se llama atraer? ¿A cuál se acumula? ¿Cuál sigue viviendo? ¿Cuál sigue tramitando? La testamentaria. La testamentaria. Si hay dos testamentarias o dos ab intestato, la más adelantada. ¿Queda claro? ¿O lo explico de nuevo? Si hay una testamentaria y hay una ab intestato, la testamentaria. Si hay dos del mismo tipo, la más adelantada. ¿Quedamos? ¿Pueden coexistir? Doctor, ese sería... Disculpe, eso sería... no, eso no sería el fuero de atracción, eso es No. la prioridad, digamos. Esos son prioridades. Eso Primero es, empezamos... no, el fuero de atracción, y haces bien que lo preguntas, porque casi siempre se equivocan en el examen. El fuero de atracción del viejo 3284 te indica qué juicios deben tramitar ante el juez del sucesorio por una situación de comodidad, nada más. Ese es el fuero de atracción. Acá estamos ante una contienda de competencia. Hay dos jueces que se declararon competentes. ¿Quién va a entender? Bueno, el de la testamentaria, o si son dos testamentarias, o si son dos abintestatos, la que va más adelantada, por una razón de practicidad. Pero no es el fuero de atracción. ¿Quedamos? Sí, gracias. Si hay dudas, ustedes me preguntan. Muy bien. Aparte de los herederos, ¿quién interviene en la sucesión? Interviene si hay un incapaz o hay un menor, que el menor es incapaz, la mal llamada asesora de menores, porque en Marretrata eran todas mujeres y le decíamos asesora de menores. Es el asesor de incapaces, que promiscuamente representa al incapaz. Y el fiscal, perdón, el agente fiscal. ¿Por qué interviene el agente fiscal? Interviene el agente fiscal porque ¿quién ocupa los bienes del sucesorio si hay una sucesión vacante o que nadie puede acreditar los herederos? ¿A quién van los bienes? Al Estado. Al Estado. Entonces el fiscal vela por los intereses del Estado. Intervención que cesa cuando se dicta la declaratoria de herederos, ya hay certeza que hay herederos, entonces el Estado sabe que no va a poder agarrar nada. ¿Quedamos así? Entonces intervienen los herederos e intervienen los legatarios
e interviene el agente fiscal. Ahora bien, vamos a ver quién puede iniciar la sucesión. ¿Quién puede iniciar la sucesión? Escucho. Los herederos mismos, hago algún acreedor. A ver, el heredero. Muy bien. ¿Quién más? Los que estén legitimados, el legatario. El legatario o sus representantes legales. ¿O el acreedor de quién? El causante. Causante. El acreedor del causante y el acreedor de quién más. Del heredero. El acreedor del heredero. Muy bien. Hasta ahí quedamos en claro. ¿No? ¿Cómo intervienen los herederos? Perdón, ¿cómo intervienen los acreedores? Acreedores del heredero o acreedores del causante pueden intervenir, pueden pedir la apertura de la sucesión recién a los 4 meses del fallecimiento. Y cuando abren la sucesión, deben citar a los herederos que presumiblemente lo son, en cuyo caso, una vez que intervienen los herederos, cesa la intervención de los acreedores. Entonces, el acreedor la pide, el heredero se presenta, al acreedor lo excluyen. Pero, ¿qué pasa si el acreedor resulta que no hizo nada? Claro, a mí me llaman como acreedor. ¿Y yo para qué voy a moverla? Si mientras no se declare que esta casa es mía, no me pueden tocar. Entonces no hago nada y queda paralizada para siempre. Pero el Código de Procedimientos dice que el acreedor podrá continuar siendo parte en la sucesión e instando el proceso ante la manifiesta inacción de los herederos. ¿Fui claro? Sí, doctor. A ver si alguno me lo puede repetir, porque si hubo algún error yo lo corrijo. A ver. Bien, lo que se dijo fue que por cuestión de los acreedores que pueden iniciar recién la sucesión, digamos, el proceso sucesorio a partir de los 4 meses del fallecimiento del causante. Estos, cuando la abren, tienen que citar a los herederos presumidos para que en cuyo caso este cese. Presuntos. Presuntos. En cuyo caso, y sí. En cuyo caso va a cesar su actuación porque está presentado, digamos, el heredero, que es el que tiene mejor derecho en todo su caso. Muy bien. ¿Y si pero sí, muy bien, continuamos. Pero por el Código Procesal se entiende que el acreedor, si no hay acción, digamos, de los herederos, puede seguir instando la sucesión. Claro, si hay una inactividad manifiesta, ¿no es cierto? Es decir, que se tilda, ¿no? Muy bien. Yo creo que a ustedes se los dije, pero está en el programa y no me viene mal repetirlo. Dictada la declaratoria de herederos, ¿qué ocurre si aparece otro heredero? Tiene derecho de acceder, sí, siempre y cuando... les voy a tomar un parcialito. Aparece otro heredero. ¿Qué hace? Tiene derecho a que lo incorporen, siempre y cuando esté legitimado, obviamente. Pero sí, puede acceder. ¿Qué es estar legitimado? El heredero que se presente, sí. El heredero que se presente, si puede ingresar, digamos, puede ingresar a la parte sucesoria y va a recibir lo que, si es que ya se repartió, digamos, si ya se hizo el reparto de la herencia, le tendrá que aceptar lo que quede o lo que haya. O sea, se incorpora a la sucesión y el entrado en que está. Bien, pero a mí me hizo un poquito de ruido la palabra legitimado.
porque el legitimado tiene que ver más con el código procesal. El legitimado es el que tiene derecho a hacer algo. Se presenta directamente con la partida de nacimiento o la de sí, la partida de nacimiento, acredita el vínculo y el juez, ¿qué hace? Nulidad, ¿qué hace el juez? Lo incorpora, Lo le da, incorpora, digamos, la derecha. lo incorpora en vista de la documentación presentada tal, resuelto ampliar la declaratoria de herederos dictada fojas tal y registrada fojas tal, declarando que tal, también es heredero. Punto. Pregunta de parcialito. Y si los herederos presentados le controvierten su calidad de heredero, dicen, no, vos no es que te presentaste más tarde, bueno, vaya y pase. Vos te presentaste, pero vos no sos heredero. Entonces, ¿ahí qué procede? La acción de... Petición de herencia. Petición de herencia. Muy bien, petición de herencia. Bueno, yo creo que ya hemos hablado más o menos de todo lo que nos pide la unidad. El punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Doctor, lo que yo no entiendo por ahí de repente es cuando el juez dicta la sentencia de los herederos y que se inscriba un determinado bien, Sí. Cuando dice que, porque una cosa es inscribirlo a nombre de Juan y no sé, Juan y María. Sí. Y si la persona que adquirió ese bien le pide al juez, o sea, una persona compra un bien a una persona, o sea, una persona que vende ese bien, pero está fallecida, o sea, que se lo compra a los herederos. Entonces, lo que se dice es, vamos a esperar la sucesión para poder inscribir el bien a nombre primero de los herederos y luego a posteriori al que lo adquirió. Sí. Pero, para no hacer todo ese traspaso, si bien se va a hacer, para que el juez directamente otorgue un administrador y que éste lo inscriba, no sé, tiene un abreviado, puede ser, una sucesión abreviada. No, es esto. Ya eso no depende del juez. Vos lo que tenés que hacer, si querés que los herederos... A ver, Juan en vida le vendió la casa a José. Tiene 2 hijas, Silvia y Susana. Para que la casa pase de José a Silvia y Susana, hay que hacer una cesión de derechos hereditarios que se hace en una escribanía. Entonces el juez dice que la casa se inscriba a nombre del comprador. Y si no deciden hacer eso, de acuerdo a cómo hayan pactado los gastos de escrituración y demás, una vez que está la orden de inscripción, que la orden de inscripción de un bien se da cuando está pagada la tasa de justicia, los honorarios con relación a ese bien, aportes e ingresos brutos e IVA si correspondiere, en la escribanía se hace una escritura por tracto abreviado, que pasa del fallecido directamente a los compradores. ¿Te das cuenta? Entonces, el tracto abreviado es en la escribanía. En la sucesión, Perfecto. lo que pueden hacer... En la sucesión, Perfecto, lo que ahora sí pueden hacer entendí. los herederos es ceder su calidad de herederos. Incluso es más, hay veces que la persona tiene una casa que es de sus padres, la quiere vender y no tiene tiempo, ni ganas, ni plata para hacer la sucesión. Encuentra un comprador, entonces, si más o menos ve que las cosas son claras, que no son turbias, que van a aparecer herederos de cualquier lado, directamente, antes de empezar la sucesión, se hace una cesión de derechos hereditarios. Entonces, el que se presenta como legitimario es el cesionario de los derechos. ¿Mm? Acuérdense que por regla general todos los juicios pueden cederse. Entonces, los herederos antes o durante la sucesión le ceden los derechos hereditarios a
un cesionario. No lo pueden hacer cuando se dicta ya declaratoria de herederos y cuando el bien se inscribe, porque ya no son más herederos, ya son propietarios. Entonces el límite de la sucesión se considera terminada con la inscripción. A partir de la inscripción lo que pueden hacer es una venta, pero no una cesión. O una cesión sobre los derechos de la casa, pero no sobre derechos hereditarios. ¿Respondí a la pregunta? Sí, doctor, excelente, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más para hacer? Perdón, respecto a esto, entonces lo que se evitaría es, digamos, en la planilla donde está el dominio, digamos, de la casa, que evite Sí. estar los herederos. Que se llama, ¿sabés cómo se llama? Se llama folio real. Claro. ¿Mm? Perfecto. Sí. Pero no, Entonces, en realidad no es parte de la sucesión. ¿qué cosa? Esa inscripción respecto de la cesión de derechos hereditarios, no. Acá tenemos dos instituciones que van por un riel y por otro de la vía. Nunca se tocan. Por una parte, el tema judicial. El juez es el que, en definitiva, declara a los herederos. Una vez que están los herederos declarados o que están el cesionario con su cesión admitida, el juez ordena inscribirla a nombre de los herederos o del cesionario. Sale del Poder Judicial y va al Poder Ejecutivo, que es el registro de la propiedad inmueble que tiene su centro en La Plata. Y en La Plata inscriben lo que el juez mande, ya sea inscribirlo a nombre de los herederos o inscribirlo a nombre de los cesionarios. Entonces, en el asiento registral va a decir titulares, Pedro García y María García, con sus datos. Corresponde por inscripción de declaratoria de herederos firmada por el juez tal, juzgado civil tal, de tal día con tal número. O va a decir por cesión de derechos hereditarios ordenada en tal juzgado. Es decir, para que la casa quede inscripta, el día en que inscripto tienen que librar un oficio, inscribirlo en el registro de propiedad inmueble. Ya sea, eso no se lo evitan. Tampoco se lo evitan cuando escrituran. Lo que se pueden evitar son gastos de escrituración. Una vez que ustedes tienen el testimonio, la orden de inscripción, y la venden, ahí sí pueden inscribir por tracto abreviado en la escribanía del difunto al comprador. Entonces, si una compraventa vale 10, o sea, si una inscripción vale 10, de los herederos, del causante al heredero vale 10, y del heredero al comprador vale 10, una abreviada del heredero al comprador vale 15. Se ahorran plata en eso. Pero siempre se inscribe en el folio real, en el registro de la propiedad inmueble de La Plata. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte, no. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Bueno. Que lo pasen bien, chicos. Gracias. Chau, chau. Doctor, hasta luego. Gracias, muchas gracias.